Dios y a decirle: hágase en mí según tu palabra, según tu palabra, según tu voluntad. Hágase en mí, hágase en mí. Iniciamos hoy el párrafo tercero sobre los misterios de la vida de Cristo, a partir del numeral 512. Con él iniciamos lo que es la meditación de los misterios de Cristo. Dice el catecismo que el credo no es que hable mucho de los misterios de la vida de Cristo. En él solo se mencionan la encarnación, la concepción y el nacimiento. Y de la Pascua, su pasión, su crucifixión, muerte, sepultura, descenso a los infiernos, resurrección y ascensión. No explica, no explicita nada acerca de su vida oculta, ni de su vida pública, porque en los misterios de la encarnación y de la Pascua está toda la luz, todo el sentido de esa vida terrena de Cristo. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1: todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que fue llevado al cielo, hay que verlo a la luz de los misterios de Navidad y de Pascua. Todo hay que verlo a la luz de los misterios de la Navidad y de la Pascua. ¿Por qué? Porque en la encarnación y nacimiento, que es todo el misterio de la Navidad, coge desde Adviento, allí está todo el sentido de la venida de Cristo a la tierra. Ahí se inicia, y en la Pascua culmina, de manera que desde en el comienzo y en el fin está encerrado toda la razón de ser. No es sino que lo meditemos, lo miremos y verá. Porque ¿qué fueron los milagros? ¿Qué fue la vida pública de Jesús? ¿Qué fueron sus enseñanzas? Sino un explicarnos a través de su palabra. A través de su palabra Él se va encarnando en nosotros, misterio de Navidad, y se va encarnando en nosotros para transformarnos en Él. Y en la medida en que se va dando en nosotros la transformación en Él, en nosotros se va reproduciendo su pasión, su muerte, su resurrección y su glorificación. Pero no podemos llegar a lo uno sin lo otro. Entonces su palabra, ¿qué son sus milagros? Sino mostrarnos lo que Él hace en el cuerpo, hace ver a los ciegos, hace andar a los cojos. Lo que Él produce en el cuerpo es un signo de lo que Él vino a realizar en el alma de cada hombre, para darle la verdadera vida, y vida abundante, vida sana. De manera que Jesús no vino a la tierra a hacer milagros como a veces se predica, ¿no? Pero es que Jesús vino y sanó, pues sí, pero no los sanó a todos. Lo que hizo fueron signos. Primero, para explicarnos el misterio de la encarnación, para decirnos: yo soy el Hijo de Dios, para que a través de su poder, del poder manifestado en sus milagros, reconociéramos al Hijo de Dios, para ayudarnos en la fe, para explicarnos lo que Él quiere hacer en cada hombre, y que lo hizo a través de su pasión, muerte y resurrección. Porque en la Pascua de Cristo, en los misterios de la Pascua de Cristo, está toda nuestra salud. Por los méritos de su sangre y de su muerte, de sus heridas, fuimos sanados. Pero ahí está explicado todo. Mirarlo a esa luz, vamos entendiendo cada una de las cosas, porque lo que hay en medio de esos dos misterios es sencillamente una explicitación de ellos, de la encarnación en nosotros para transformarnos en Él. Por eso dice: el que quiera seguirme, niéguese, tome su cruz y sígueme. Porque para Él poder encarnarse en nosotros, tenemos nosotros que negarnos para dejarlo a Él ser. De lo contrario, no se da eso en nosotros. Entonces esta frase es muy importante. Todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que fue llevado al cielo, hay que verlo a la luz de los misterios de Navidad y de Pascua. Qué importantes son esos dos momentos y qué
qué dolor, porque cuando la iglesia celebra estos misterios, para que recordando nosotros eso, darnos la gracia de vivirlos en nuestra vida, son los tiempos en que el mundo vive más alejado de Dios, donde más pecados se cometen, donde más se le ofende. Ese es el dolor. Pero es justamente el mundo, uno de los enemigos de nuestra alma, el que se ha encargado de hacer de esos dos tiempos, inventar distracciones para el hombre. Y el hombre se ha dejado distraer, porque le ha creído más a las tinieblas que a la luz. Si vamos a Navidad, se ha centrado la Navidad en puras cosas exteriores, vanidad, competencias, apariencias, porque los regalos y todo eso no son sino apariencias, un derroche de ¿qué? De tonterías. ¿Qué hay en la Navidad que nos acerque a Dios? ¿Qué hay en la celebración de la Navidad que nos acerque a Dios? ¿Qué hay? El pesebre, las luces que adornan las casas y las llenan de luces, el traído del niño para los niños, más los aparta de Dios, los apega a las cosas materiales, suscita en ellos la envidia, los vuelve caprichosos, y vaya que el niño Dios no le traiga lo que pidió. ¿Qué hay de esto en la celebración de ese misterio entre los católicos? Hablo de los católicos. Si se da el 25 como día libre, ¿para qué es en un país católico? ¿Por qué el 25 no se trabaja? Para dedicarlo al Señor, pero es el día más lejos del Señor. Si vamos a la Pascua, igual, todo el mundo ha tomado la Semana Santa como semana de vacaciones, y no son vacaciones. Se suspende el trabajo para entrar en la contemplación de los misterios de la pasión, muerte y resurrección y vivirlos con la iglesia. En los países no católicos no se da libre en Semana Santa, es un día como todos, que la única razón para que el calendario dé libre esos días del triduo pascual es porque este es un país católico y es porque la fuerza de los católicos lo necesita. Pero ¿cómo se está empleando? Ese es el dolor de Dios, porque a un católico de China no tendrá que dar cuenta a Dios de esos días. Él trabajó porque el gobierno lo obliga a trabajar, pero interiormente vivió esos misterios. Y estoy segura que la Iglesia Católica en esos países se las ingenia para que la minoría de católicos que hay puedan vivir estos misterios, así sea por la noche, después del trabajo, que se reúnan. Y les aseguro que lo hacen. Pero aquí, donde tenemos más posibilidades, donde se nos da todo a la mano por ser un país católico, es donde menos le damos culto a Dios, ni menos aprovechamos la consideración, meditación y profundización de estos misterios. Estos misterios constituyen una gran riqueza para la catequesis. La catequesis, el centro de la catequesis es Cristo y por supuesto los misterios de Cristo. Entremos pues primero, cuando hablamos de la palabra misterio, ¿qué significa la palabra misterio? El misterio se llama misterio a una verdad que no puede ser ni conocida ni comprobada en su esencia por los sentidos ni por nuestra mente. Solo se conoce por sus efectos. El misterio, lo que es misterio, solo se conoce por sus efectos. Y la vida humana está llena de misterios. Veamos la electricidad. ¿Quién puede explicar cómo es la electricidad? Se explican sus efectos, ¿no? Produce luz, produce fuerza, efecto. Porque tú abres unos alambres eléctricos y por más que los despedaces, ¿encuentran la electricidad? No. Ve sus efectos. La vida, vemos los efectos de la vida. ¿Pero qué es la vida? Sabemos que hay seres vivos, sí, efectos, pero la vida. Y así. Entonces, ese es un misterio, una verdad que solo se conoce por sus efectos, pero que en su esencia nosotros no podemos ni comprenderla, ni explicarla, ni analizarla. Ese es un misterio. Si en la vida humana se dan misterios, ¿cuánto más en la vida de Dios, que está por encima de nuestro entendimiento, de nuestras facultades, por encima de nosotros en todo sentido? Muchas de las cosas de Jesús que el hombre quisiera saber solo por curiosidad no figuran en el Evangelio. Y es la pregunta típica sobre todo de los muchachos. Hermanita, ¿y por qué no se dice qué hizo Jesús a los 15 años? Pues lo que hizo cualquier niño normal. Por eso su vida oculta, su vida en Nazaret, no se cuenta, no se narra. Lo que en el Evangelio se ha escrito es única y exclusivamente con un fin, para que creamos que es el Cristo, el Hijo
Hijo de Dios, el enviado, y para que creyendo tengamos vida en su nombre, vida en Él. Tenemos que tener en cuenta que los evangelios los escribieron hombres que pertenecieron a ese primer grupo que tuvieron fe, porque ellos recibieron la fe del mismo Jesús. Por tanto, como ellos conocieron por la fe quién era Jesús, pudieron ver y hacer ver esos rasgos de su misterio durante toda su vida terrena. Todo en el Evangelio está envuelto en el misterio. Y por eso nosotros tenemos que entrar a las Sagradas Escrituras con un respeto, con una humildad, con una apertura al Espíritu, para que sea Él el que nos conduzca y nos desvele los misterios. Si entramos con una inteligencia soberbia, pagada de sí misma, no vamos a entender la verdad de Dios. Posiblemente entenderemos lo que creemos que es nuestra verdad, pero no la verdad de Dios. Miren lo que dice el Catecismo: desde los pañales de su natividad, y cuando lo dice tiene un gran sentido, desde los pañales hasta el vinagre de su pasión y el sudario de la resurrección, y todo en la vida de Jesús es signo de su misterio. Todo es un signo. Sabemos que el signo expresa y contiene aquello que significa. Por eso se guardan como cosas sagradas, porque ¿cuál es el misterio de Cristo? ¿Qué envuelve la persona de Cristo? La divinidad, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se encierra en una humanidad. Y como no olvidemos eso que veíamos en los capítulos anteriores, como esa segunda persona de la Santísima Trinidad es inmensa, no puede limitarse a una humanidad. Por eso en la humanidad de Cristo su divinidad se desbordaba, porque la divinidad es inmensa. Entonces todo lo que esa humanidad tenía hablaba de ese misterio que esa humanidad encerraba. Todo un Dios hecho hombre. Y eso lo sabía María, y no podemos desconocer que todo en la vida de Cristo, todo, así como dice el Catecismo, desde los pañales hasta el vinagre que le dieron en la cruz, como el sudario, todo estuvo dispuesto perfectísimamente por el Padre para bien nuestro. O sea, tiene un significado para nosotros. Todo signo tiene un significado. A través de sus gestos, sus milagros y sus palabras, se ha revelado que en Él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Segunda persona de la Santísima Trinidad. Es que es algo muy, pero muy grande. Por eso dicen algunos santos, algunos padres de la Iglesia, que eso fue lo que los ángeles no soportaron, y por eso se rebelaron. Ver a un Dios hecho hombre para salvar al hombre. Es que el solo contemplar esto es para que uno viva de rodillas en profunda gratitud. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios se haya bajado a salvarnos? Por eso su humanidad aparece como el sacramento, el signo y el instrumento de su divinidad y de la salvación que trae consigo. Lo que había de visible en su vida terrena conduce al misterio invisible de su filiación divina y de su misión redentora. Por eso todo está envuelto en el misterio, ¿no? Lo visible, los pañales, nos tienen que conducir a descubrir a través de eso lo invisible. Sus gestos, sus miradas, y desde esta verdad es que hay que escuchar el Evangelio, sabiendo que cada palabra, cuando Él dice que ni una coma quedará sin su cumplimiento, o sea, tiene inmenso valor y afecta el que la modifique. Imaginémonos toda la carga de valor sagrado y divino que tiene cada palabra del Evangelio. Y ahí, en la medida en que nosotros vamos abriéndonos a esto, vamos dejando la superficialidad al escuchar la palabra, que vamos entrando en el misterio de esa palabra, que es este mismo Jesús, es el mismo que se nos da. El numeral 774 nos habla de la palabra griega mysterium, en latín lo colocan lo mismo, mysterium y sacramentum. Es el signo visible de la realidad oculta de la salvación indicada por el término misterio. Cristo es el mismo, el misterio de la salvación. No hay otro misterio de Dios fuera de Cristo. La obra salvífica de su humanidad
actividad santa y santificante es el sacramento de la salvación, que se manifiesta y actúa en los sacramentos. La Iglesia contiene, por tanto, y comunica la gracia invisible que ella significa. En este sentido analógico, ella es llamada sacramento. La Iglesia es sacramento de salvación. ¿Pero por qué la Iglesia es sacramento de salvación? Porque la Iglesia es Cristo. La Iglesia es la prolongación de Cristo en la historia. Eso es la Iglesia. Cristo es el sacramento del Padre. Cristo es el signo que nos revela el misterio del Padre. Y Cristo a su vez es misterio porque Él es el Hijo único del Padre. Él nos hizo visible lo invisible. Y si Cristo nos hizo visible lo invisible, todo lo de Cristo tiene un significado mucho más profundo de lo que aparece. Por eso nosotros no debemos quedarnos en lo que aparece. Como dicen los volúmenes, tenemos que aprender a quitar la corteza. ¿Se acuerdan de los velos? Que todo aquí abajo se nos da velado. Hasta el mismo Dios se veló en su humanidad. Y nos toca a nosotros, a través de la fe, la humildad y el conocimiento de la verdad, el deseo de conocer la verdad, a través de con esas tres llaves, nosotros aprendemos a romper los velos para encontrar lo invisible detrás de esos velos, lo que Dios nos quiere dar. Pero el trabajo de quitar los velos es nuestro. Ahí está nuestra atención y nuestra profundidad cuando entremos en las palabras, en los gestos, en las acciones de Jesús. Porque si no, nos quedamos en lo que aparece y ahí seguimos todo el tiempo viviendo superficialmente y desperdiciando una riqueza que Cristo quiere entregarnos y que no tomamos por andar por encima, tomar todo así muy a la carrera. Vamos a leer del volumen 4, el capítulo 76. Mi trabajo está siempre apoyado en la verdad, y si bien algunas veces parece oscuro, envuelto en misterios, no se puede menos de decir que es la verdad. Y si bien la criatura no comprende con claridad mi trabajo, esto no destruye la verdad, y más bien hace comprender mucho mejor que es un modo de obrar divino, pues siendo la criatura limitada, no puede abrazar y comprender al infinito. A lo más puede abrazar y comprender algún indicio, como las muchas cosas dichas de mí en las Escrituras y mi modo de obrar en los santos. ¿Ha sido acaso comprendido con toda claridad su modo de obrar en los santos? Por eso tantos santos han sido atacados y condenados, porque queremos entenderlo todo a la luz de la razón humana y no aceptamos que también el modo de obrar de Dios en los santos está envuelto en el misterio. ¿Cuántas cosas se han dejado en la oscuridad y en el misterio? Sin embargo, ¿cuántas mentes de doctos y sabios se han cansado interpretándolas y que han comprendido hasta ahora? Se puede decir que nada en comparación con lo que queda por conocerse. Con esto se perjudica tal vez a la verdad, nada en absoluto, más bien se la hace brillar más. Por eso debes mirar si existe la verdadera virtud, si se siente que en todo, si bien a veces bajo la oscuridad, está la verdad, y del resto hay que estar tranquilos y en santa paz. Y del volumen 15, el capítulo 34, dice lo mismo que nos dice el catecismo: todo lo que hizo nuestro Señor contiene lecciones sublimes, lecciones sublimes. Cuando hablamos de lecciones sublimes, hablamos de lecciones de cielo, que no las podemos conocer en ninguna otra parte, ni las vamos a encontrar en ninguna otra parte, sino en Él. Hija mía, todo es un misterio profundo en mi vida. Enseñanzas sublimes en las que el hombre debe tomar ejemplo para imitarme. Tú debes saber que era tanta la soberbia de los judíos, especialmente la santidad fingida que profesaban, creían que bastaba con presentarme a ellos y decir que me habían encontrado culpable y reo de muerte para que Pilato les creyera, y sin hacerles pasar por ningún interrogatorio debía condenar
condenarme, tanto más que estaban tratando con un juez gentil que no tenía conocimiento de Dios ni conciencia. Cuántas enseñanzas sublimes, cuántos misterios profundos en mis palabras. Cada alma debería decirse a sí misma, en las penas y dolores, en las humillaciones y abandono de todos, cuando practique las verdaderas virtudes. Oigan, voy a repetir esto. Cada alma debería decirse a sí misma, en las penas y dolores, en las humillaciones y abandono de todos, cuando practique las verdaderas virtudes. ¿Qué debe decirse cada uno? Este es mi reino, no sujeto a perecer. Nadie me lo puede quitar. Es más, mi reino es eterno y divino, semejante al reino de mi Jesús. Mis dolores y mis penas me lo certifican y hacen que mi reino sea más fortificado y aguerrido, y nadie podrá hacerme la guerra en vista de mi gran fortaleza. Este es el reino de la paz que deberían ambicionar todos mis hijos. Porque ¿cuál fue el reino de Jesús? Sus dolores, su sangre, sus virtudes. Un reino que no estaba fuera de él, sino dentro de él. Lo que se posee fuera de uno no es verdadero reino ni seguro dominio, porque lo que no está dentro del hombre le puede ser quitado, usurpado, y viéndose obligado a dejarlo. En cambio, lo que hay dentro de uno, nadie se lo podrá quitar. Su dominio será eterno dentro de él. Del volumen 20, el capítulo 12, nos dice que toda la vida de Jesús no fue más que un símbolo de los dolores sufridos por su voluntad, una imagen de la condición en que la ponen las criaturas y una llamada continua para la venida de su reino. Ya aquí se nos va desvelando ese misterio, nos va dando el significado de cada una de esas cosas. Cuando yo vine a la tierra, quise con mi existencia demostrar toda la premura que yo tenía de que el hombre pusiera fin a su voluntad. Quise nacer a medianoche para despejar las tinieblas de la noche en que él vivía y para hacer salir el resplandeciente sol de la voluntad divina que estaba escondida en mi pequeña humanidad. Todo tiene un significado: la hora en que nació, el ambiente que había cuando nació. Estando aún muy pequeño, me sometí al durísimo corte de la circuncisión, el cual por el dolor que me causó me hizo derramar amargas lágrimas, lo mismo que a mi Madre Santísima y a mi querido San José. Con este corte era mi intención que las almas se unieran a mí, cortando con su voluntad humana, y que le dieran vida en sí misma a mi voluntad. Como niño quise huir a Egipto, una voluntad tirana, inicua, símbolo de la voluntad humana, la cual quisiera hacer desaparecer la mía. Hizo de todo para matarme, y yo me escondí para decirle a las almas: huyan de la voluntad humana si quieren que la vida divina esté en ustedes. Sí, toda mi existencia no fue más que una continua llamada para todos hacia la divina voluntad. En Egipto, como un extraño entre los pueblos, y mi aislamiento fueron símbolo de cómo se encuentra mi voluntad entre las criaturas. Por eso se fue a un país extranjero, lleno de ídolos. Allá lo mandó ¿quién? Herodes. Ese es el destierro que el hombre le ha hecho a él con la voluntad humana. Y así, a través de este capítulo, él va hablando, instante por instante en que se desarrolló mi vida, yo formé en mí el reino de la divina voluntad, y con oraciones incesantes, con mis penas y mis lágrimas, la llamé para que viniera a las criaturas. Ese capítulo vale la pena que luego ustedes lo retomen. Solo leía parte de él, porque algo muy bello de los volúmenes de Luisa es que nos va desvelando, ¿no?, ese sentido de cada una de las... ¿Por qué? Porque nos ayuda a traspasar esa humanidad de Cristo para entrar en su divinidad, en lo que hizo su voluntad divina en esa humanidad. Por eso es tan importante que los leamos y los meditemos, porque es el conocimiento, la fe y la humildad la que nos va ayudando a romper los velos. Mientras no lo hagamos, nos seguimos quedando en la superficie. Los rasgos comunes en los misterios de Jesús. Hay tres muy importantes. Primero, toda la vida de Cristo es revelación del Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. Toda la vida, desde su encarnación. Y
esta verdad debe irse haciendo una luz tan grande en nosotros que cada gesto de Cristo debiera ser como un cristal a través del cual descubriéramos al Padre, porque Cristo es la palabra del Padre. ¿Y qué es la palabra? La palabra, a través de la palabra tú descubres lo que hay dentro del que habla, ¿o no? Claro, la palabra lo que hace es poner fuera lo que está dentro. Si Cristo es la palabra del Padre, Cristo vino, todo Él se hizo signo visible, audible, tangible del Padre, de manera que cada gesto, cada mirada, cada acto de Cristo nos está hablando del Padre, y es a través de Él que conoceremos al Padre. Sus palabras, sus obras, su silencio, su sufrimiento, su manera de ser y de hablar, todo habla del Padre. Este es mi Hijo amado, escuchadle. Y cuando el Padre dice escuchadle, no solo se está refiriendo a su voz. Escucharle es entender que todo Cristo y toda su vida es palabra del Padre. Es escucharle, no es con los oídos del cuerpo, es con los oídos del alma. Todo nuestro ser tiene que volverse oído a esa palabra del Padre. Nuestro Señor, al haberse hecho para cumplir la voluntad del Padre, nos manifestó el amor que nos tiene con los menores rasgos de sus misterios, los menores. Nada en Jesús es insignificante, nada, ni el número, ni las cantidades, ni las posiciones, ni los lugares donde se ubica. Nada en Jesús carece de significado y de altísimo significado. Ese es un rasgo común. Toda la vida de Cristo es revelación del Padre. Un segundo rasgo común: toda la vida de Cristo es misterio de redención. Vamos a leer el 2708 del Catecismo. Dice así: la meditación hace intervenir al pensamiento, la imaginación, la emoción y el deseo. Esta movilización es necesaria para profundizar en las convicciones de fe, suscitar la conversión del corazón y fortalecer la voluntad de seguir a Cristo. La oración cristiana se aplica preferentemente a meditar los misterios de Cristo, y esa es la única razón de ser del rosario, la meditación de los misterios. Por eso no son importantes ni 10, ni 20, ni 30, ni 50 Ave Marías, y no lo digo yo, lo dice la Iglesia. En todas las cartas y encíclicas que hablan del misterio de María y del rosario, el Papa insiste en eso. Es la meditación de los misterios de la vida de Cristo. Si meditaste el misterio y solo rezaste una Ave María, ya se dio el objetivo del rosario. Pero puedes rezar 80 y 100 y 150 Ave Marías, pero si tu mente y tu corazón no se centraron en el misterio, miren lo que dicen, es que es bien importante. La meditación, ¿qué es meditar? Hace intervenir al pensamiento, la imaginación, la emoción y el deseo. Esta movilización de esas tres cosas, imaginación, emoción y deseo, o sea, sentimiento, es necesaria para profundizar en las convicciones de fe, suscitar la conversión del corazón y fortalecer la voluntad de seguir a Cristo. Si no hay esos resultados, sobre todo fortalecer la voluntad de seguir a Cristo, no podemos decir que estamos meditando, como en la Lección Divina o en el Rosario. Esta forma de reflexión orante es de gran valor, pero la oración cristiana debe ir más lejos, hacia el conocimiento del amor del Señor Jesús y a la unión con Él. La meditación es solo un medio, el fin es llegar a la unión, es decir, a no tener que estar sacando ratos para meditar. El llegar a la unión es llegar a permanecer en oración, permanecer en el amor. Ese es el fin. Yo no puedo quedarme en el medio, y eso es lo que no se ha entendido en los católicos cuando se habla de la verdadera oración, y es un gran engaño y peligroso porque los deja en la tibieza creyendo que están muy bien. ¿Por qué los deja en la tibieza? Porque se convierte en una oración rutinaria, mecánica, de pronto llena de emociones, pero que no mueve a la voluntad, a la imitación de los misterios de Cristo, al amor, a crecer
crecer en el conocimiento y en el amor de Dios y no la mueve a la unión con Dios. Si eso no se va dando en la vida, revisa tu oración. No estás orando, estás recitando fórmulas, estás haciendo unas tradiciones. Recordemos que el problema de los judíos fue ese. ¿Cuál fue el problema de los judíos? Ese. Estaban tan estructurados en sus prácticas religiosas y eran tan fieles a sus prácticas religiosas y tan heroicos en realizar sus prácticas religiosas que se creían y los creían muy buenos. Por eso, cuando llegó Jesús, no lo conocieron. No había una voluntad. Su oración no había movido su voluntad. No los había llevado al crecimiento de una unión con Él. No los había llevado a crecer en el amor. Porque cuando se crece en el amor a Dios, se decrece en el amor a sí mismo. Pero lo contrario, cuando no se crece en el amor a Dios, se crece en el amor a sí mismo, en la soberbia. Por eso, ¿por qué Jesús dice en el Apocalipsis? Porque no eres ni frío ni caliente, porque eres tibio, estoy para vomitarte de mi boca. ¿Por qué lo dice? Por eso. Porque ¿cuál es el problema de la tibieza? Que hace sentir muy bien al alma. La hace sentir muy bien, la hace creer que está muy bien. Y lo esencial, la aparta de lo esencial, que es el conocimiento, el amor a Dios y la unión con Dios. Ese es el fin. Por eso el fin, la misa no es un fin, la Eucaristía no es un fin, son medios. Y si eso no nos está llevando al fin, hay que revisar cómo se están viviendo esos medios. Estamos perdiendo el tiempo, es lo que nos dice aquí el catecismo. La redención nos viene ante todo por la sangre de la cruz. Nos lo confirma Efesios 1:7, para la alabanza del esplendor de su gracia que nos otorgó gratuitamente en el amado, en quien tenemos la redención por su sangre. Y Colosenses 1:13-14, el Padre nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención y la remisión de los pecados, que es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. Pero este misterio, y esto es lo más bello, para que guardemos en el corazón, este misterio, ¿cuál? De la redención, está actuando en toda la vida de Cristo. La redención no se hizo solo en la pasión y en la muerte. El misterio de la redención se obró en toda la vida de Cristo, en su encarnación, porque haciéndose pobre nos enriquece con su pobreza, en su vida oculta, donde repara nuestra insumisión mediante su sometimiento. ¿Cuánto nos dice la vida oculta de Jesús? Hoy que todo el mundo quiere ser recordado, estimado, tenido en cuenta, sobresalir, ser aplaudido. ¿Por qué Jesús huyó de todo eso? Para reparar, es de no querer someternos a lo que el Padre quiere de cada uno de nosotros. En su palabra que purifica a sus oyentes, en sus oraciones y en sus exorcismos, por los cuales Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades, en su resurrección, por medio de la cual nos justifica. Cada gesto de Cristo, cada momento de Cristo era una donación de amor, con un doble fin: rehacer lo que habíamos hecho malo y no solo pagar la deuda por eso malo que hicimos. Pagó la deuda y rehizo lo malo que hicimos. Le dio al Padre la gloria que nosotros no le dimos, llenó el vacío de amor que nosotros estábamos y habíamos producido. En cada acto lo hizo todo. De ahí que nosotros tenemos que vivir unidos a Él si queremos seguir haciendo lo que Él hizo. ¿Qué quiere decir eso? Si queremos ser verdaderos miembros del cuerpo de Cristo, miembros sanos, miembros activos, miembros que le den vitalidad a ese cuerpo, tenemos que hacer lo que Jesús hizo, no que somos prolongación de Él aquí en la tierra. Y para hacer lo que Él hizo, tenemos que vivir en Él, fundidos en Él. Esa es la razón de ser de este reino de la voluntad de Dios. En el volumen 17 hay dos capítulos que son el 4 y el 26, que nos confirman lo que este numeral nos dice. 4 y 26. El capítulo 4 nos habla de la sangre de Jesús. Luisa buscaba seguir a mi Jesús en los diferentes misterios de su pasión y he llegado a acompañarlo en el misterio de su dolorosa flagelación. Entonces se ha puesto en mi interior llenándome toda de su adorable persona.
Yo al verlo le quería decir mi duro estado, pero Jesús, imponiéndome silencio, me ha dicho: hija mía, recemos juntos. Hay ciertos tiempos tan tristes que mi justicia, no pudiendo contenerse por los males de las criaturas, quisiera llenar la tierra de nuevos flagelos. Por eso es necesario la oración en mi voluntad, la que extendiéndose sobre todos se pone en defensa de las criaturas y con su potencia impide que mi justicia se acerque a la criatura para castigarla. Es un escudo, ¿no? Cómo era bello y conmovedor oír rezar a Jesús. Y como lo estaba acompañando en el doloroso misterio de la flagelación, se hacía ver chorreando sangre y oía que decía, esta es la oración de Jesús: Padre mío, te ofrezco esta mi sangre. Haz que esta sangre cubra todas las inteligencias de las criaturas y haga vanos todos sus malos pensamientos, que apague el fuego de sus pasiones y haga resurgir inteligencias santas. Esta sangre cubra sus ojos y haga velo a su vista, para que por los ojos no entre en ellos el gusto de los placeres malos y no se ensucien con el fango de la tierra. Cubra y llene su boca esta sangre mía y haga muertos sus labios a las blasfemias, a las imprecaciones y a todas sus palabras malas. Padre mío, esta mi sangre cubra sus manos y haga que les dé horror al hombre tantas acciones infames. Esta sangre circule en nuestra voluntad eterna para cubrir a todos, para defenderlos a todos y para que sea arma defensora en favor de las criaturas ante los derechos de nuestra justicia. Yo creo que es el mejor regalo de amor y amistad que podemos dar al mundo, unirnos con Jesús en esta oración para con Él vivir esta redención en todos los hombres, hacer llegar los frutos de la redención a todos, porque ¿qué más? Es el verdadero amor, ¿no? No olvidemos que el amor en Dios es darse a sí mismo y el amor en el hombre es dar a Dios. Si no se da a Dios, no hay amor. Y el capítulo 26, el mismo volumen, ya lo habíamos dicho, la pena de la muerte fue la primera pena que Jesús sufrió y le duró toda la vida. La pena de la muerte fue la primera y le duró toda la vida. Vivió muriendo. Las penas que sufrí en este seno virginal de mi mamá son incalculables a la mente humana. Pero ¿sabes tú cuál fue la primera pena que sufrí desde el primer instante de mi concepción y que me duró toda la vida? La pena de la muerte. Mi divinidad descendía del cielo plenamente feliz, intangible de cualquier pena y de cualquier muerte. Cuando vi mi pequeña humanidad sujeta a la muerte y a las penas por amor a las criaturas, sentí tan a lo vivo la pena de la muerte, que de pura pena habría muerto de verdad, si la potencia de mi divinidad no me hubiera sostenido con un prodigio, haciéndome sentir la pena de la muerte y la continuación de la vida. Así que para mí fue siempre muerte. Sentía la muerte del pecado, sí, porque por cada pecado nuestro, Él tuvo que sufrir una muerte, para con su muerte darnos la vida. Así que para mí fue siempre muerte. Sentía la muerte del pecado, la muerte del bien en la criatura y también su muerte natural. Qué duro dolor fue para mí toda mi vida. Yo que contenía la vida y era el dueño absoluto de la vida misma, debía sujetarme a la pena de la muerte. ¿No ves mi pequeña humanidad inmóvil y moribunda en el seno de mi querida mamá? ¿Y no la sientes en ti misma cómo es dura y desgarradora la pena de sentirse morir y no morir? Hija mía, es tu vivir en mi voluntad lo que te hace partícipe de la continua muerte de mi humanidad. Estas son las privaciones, el dolor de privación, que es cuando ya en el alma no queda sino un único dolor. Es el dolor de sentirse morir, pero no muere. Y lo que hace morir es la ausencia de Jesús, cuando Él se esconde al alma. Y el tercer rasgo común, el primero, Jesús hace visible al Padre, nos revela al Padre. El segundo, su vida es un misterio de redención. Y el tercero, toda la vida de Cristo es misterio de recapitulación. ¿Qué significa eso? ¿Qué es recapitular? Todo lo que Jesús hizo, dijo y sufrió, tuvo como finalidad restablecer al hombre caído en su vocación primera. Aquí está el reino de su voluntad. Porque ¿cuál fue la vocación primera del hombre? Cuando Dios crea al hombre, lo llamó ¿a qué? A vivir en su voluntad, a vivir con una voluntad humana perfectamente unida
a la de él, para que todo lo de Dios se hiciera operante en el hombre, su voluntad actuara, viviera en el hombre, fuera vida del hombre. Esa es la vocación primera del hombre. Entonces, toda la vida de Jesús fue recapitulación, por eso él reunió todos nuestros actos. En cada acto suyo él abrazaba los actos de toda la humanidad para poder ponerle a esos actos la vida divina que habían perdido. Decíamos entonces que toda esa vida de Cristo es misterio de recapitulación, que tiene como finalidad restablecer al hombre caído en su vocación primera, que no es otra que vivir en una perfecta unidad de voluntad con Dios. Todo. Por eso el fruto completo de la venida de Cristo está en el reino de la divina voluntad. Por eso, todo, estemos seguros, todo hombre, yo no digo todo católico, digo todo hombre que viva en su corazón la búsqueda de la verdad con sinceridad y el conocimiento de Dios con sinceridad, tiene que desembocar en el reino de la divina voluntad, porque va recibiendo estos frutos por los cuales Jesús vino a la tierra. Y todo católico que camine sinceramente en el crecimiento de su fe, aunque todavía no tenga deseo de ser santo, pero esté viviendo sinceramente los conocimientos que ha recibido, la verdad que ha aprendido, Dios le va enseñando, le va mostrando esta verdad, y entonces aprenderá que su meta es la santidad, no la salvación, porque a través de esta verdad lo va conociendo. ¿Creen ustedes que un católico que medite el catecismo, que lo medite, tiene que llegar a este conocimiento? Tiene que llegar a este conocimiento. Y Dios es tan bello que se nos adelanta y nos lo da, dijéramos, en dosis más rápida, más condensada y más sencilla en los volúmenes de Luis. Pero ya está en la verdad de la iglesia. Vamos a leer el volumen 16, capítulo 8. Habla este capítulo de que Jesús no solo impetró la salvación, sino que formó el plano del resurgimiento de la criatura en el divino querer. Dice, y como mi humanidad no se separó nunca de mi divinidad, sobre este germen de mi mismo querer que encontré en mi divina madre, formé el gran plano de la voluntad humana en la divina voluntad. Con mi voluntad humana unida a la divina, no hubo acto humano que no pusiera en relación con el querer supremo. Con el querer divino estaba al día de todos los actos de todas las generaciones, porque el querer divino es inmenso, entonces los podía abarcar a todos. Y con el querer humano los iba reparando y los vinculaba con el eterno querer. No hubo acto que me escapara y que no fuera ordenado por mí en la luz purísima de la suprema voluntad. No lo hubo. La redención podría decir que me costó poco. Habrían bastado mi vida externa, las penas de mi pasión, mis ejemplos y mi palabra. Y la habría hecho en muy poco tiempo. O sea que esta recapitulación fue en la que él más se demoró. Pero para formar el gran plano de la voluntad humana en la divina, para unir todas las relaciones y vínculos por ella despedazados, tuve que poner todo mi interior, toda mi vida oculta, todas mis penas íntimas, que son por mucho más numerosas y más intensas que mis penas externas y que aún no son conocidas. Basta decir que no era el solo perdón lo que impetraba la remisión de las culpas, el refugio, la salvación, la defensa en los graves peligros de la vida del hombre, como lo impetré en mi pasión, sino que era el resurgimiento de todo su interior. Yo debía hacer surgir ese sol del querer eterno que, atando con fuerza raptante todo el interior del hombre, aún las más íntimas fibras, debía conducirlo al seno de mi Padre Celestial como renacido en su eterno querer. ¿Cómo me fue más fácil impetrar la salvación que reordenarle su interior en mi supremo querer? Igual para nosotros, la salvación, salvarnos, eso es fácil, pero no podemos quedarnos ahí, porque se perdería el trabajo más fuerte y más largo que Jesús hizo por nosotros, que es el resurgimiento de nuestra voluntad en la voluntad de Dios. Y en el volumen 19, capítulo 38, ¿por qué nuestro Señor al venir a la tierra no manifestó el reino de su querer? Yo vine a la tierra como médico celestial para ver si aceptaba los remedios y las medicinas para su enfermedad. Está hablando de que el hombre al sustraerse de su voluntad cayó enfermo. Y después de haber hecho prueba de esto, le habría dado la sorpresa de manifestar el reino de mi voluntad que tenía preparado para él en mi humanidad. Se
Se engañan los que piensan que nuestra suprema bondad y sabiduría infinita hubiera dejado al hombre en los solos bienes de la redención, sin elevarlo de nuevo al estado primero creado por nosotros. Lo principal para Dios, esa es su mayor gloria, el restablecimiento de su reino. Cuando se encarnó y se hizo hombre, esto lo dice San Ireneo, recapituló en sí mismo la larga historia de la humanidad, procurándonos en su propia historia la salvación de todos, de suerte que lo que perdimos en Adán, es decir, el ser imagen y semejanza de Dios, lo recuperamos en Cristo Jesús. Por lo demás, esta es la razón por la cual Cristo ha vivido todas las edades de la vida humana, devolviendo así a todos los hombres la comunión con Dios. Todas las edades, desde la concepción. Ahí nos toca a nosotros para empezar a hacer giros. En el volumen 8, página 85, voy a leer cortos, párrafos cortos, y ya ustedes en su casa lo complementan. Del 6 de septiembre de 1908. Hija mía, quise que mi carne fuera esparcida en pedazos y que mi sangre fuera derramada de toda mi humanidad para reunir a toda la humanidad dispersa. Va dándole el significado a cada acto externo. En realidad, con hacer que todo lo que de mi humanidad fue arrancado, carne, sangre, cabellos, etc., en la resurrección nada quedará disperso, sino todo reunido de nuevo en mi humanidad. Fue para que yo reincorporara a todas las criaturas en mí. Así que después de esto, quien de mí queda disperso es por su obstinada voluntad, pero por lo que de mí se arranca para perderse, porque ya estamos en él. Y en el volumen 18, la página 17, el capítulo 17, habla de que las lágrimas de Jesús y cómo derramó todas las lágrimas de las criaturas. Jesús derramó todas nuestras lágrimas, o sea que ya las derramó y las vivió en modo divino. Mis lágrimas comenzaron desde el primer instante de mi concepción en el seno de mi mamá y duraron hasta el último respiro que di en la cruz. Habiendo concebido todas sus almas en mí, debía yo derramar de mis ojos todas sus lágrimas. ¿Ves entonces cuánto debí llorar? Debí derramar de mis ojos las lágrimas que las criaturas derraman por pasiones, a fin de que mis lágrimas apagaran sus pasiones. Debí derramar las lágrimas que se necesitan después del pecado para darles a todas el dolor de haberme ofendido y el convencimiento de haber hecho mal. Debí derramar las lágrimas para enternecer a las almas, para hacerlas comprender las penas de mi pasión. Bueno, y ahí va explicando todas las lágrimas que él derramó. Ahora sí, estos numerales que siguen son muy hermosos porque nos hablan de nuestra comunión en los misterios de Jesús. Toda la riqueza de Cristo es para todo hombre y constituye el bien de cada uno. Ojalá subrayemos bien estas palabras, pero no en el libro, sino en el corazón. Toda la riqueza es para todo, para bien nuestro, todo. Cristo, Catecismo número 519. Cristo no vivió su vida para sí mismo, sino para nosotros. Por eso Cristo es el te amo del Padre para nosotros, porque en Cristo Jesús, Dios hizo concreto ese te amo para cada uno en especial. Nos amó en sus lágrimas, nos amó en sus llagas, nos amó en su sangre, porque cada lágrima de Cristo era un regalo de amor del Padre para nosotros. Cada gota de sangre, todo Jesús es un regalo del Padre para nosotros, desde que nació hasta que murió y resucitó. Y todavía sigue siendo ese don del Padre para nosotros, porque es nuestro abogado cerca del Padre, estando siempre vivo para interceder en nuestro favor. Él es el que se hace, dijéramos, intercesor permanente para arrancarnos la misericordia del Padre. Con todo lo que vivió y sufrió, permanece presente para siempre ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. ¿Qué es la Eucaristía? Un Jesús que instante tras instante se ofrece al Padre en bien de nosotros. Se quedó ahí para ofrecerse al Padre, para interceder por nosotros permanentemente, porque esto hace en la Eucaristía. Y está ahí para consolarnos, para ser nuestro médico, nuestro amigo, nuestro consejero, nuestra fuerza, es todo. En este numeral están el volumen 4, capítulo 183, que nos dice que en el consistorio de la Sacrosanta Trinidad, cuando se decretó el misterio de la encarnación para salvar al género humano, yo, unido a su voluntad, acepté y me ofrecí como víctima por el hombre. Todo fue unión y todo estuvo combinado. Pero cuando me puse a la obra, especialmente cuando me encontré en el ambiente de las penas y de los oprobios, cargado de todas las atrocidades de las criaturas,
en que quedé solo y abandonado hasta de mi padre. Cargado de todas las penas como estaba, debía obligar al Omnipotente a que aceptase y me hiciese continuar mi sacrificio por la salvación de todo el género humano, presente y futuro. Y esto lo obtuve. El sacrificio dura todavía. El esfuerzo es continuo, si bien es todo esfuerzo de amor. ¿Y quieres saber dónde y cómo? En la Eucaristía. Allí el sacrificio es continuo. Es perpetua la presión que hago al Padre para que use de misericordia con las criaturas y con las almas, para obtener su amor. Y me encuentro en continuo conflicto de morir continuamente, si bien todos están muertos de amor. ¿Dónde se debiera celebrar la verdadera fiesta del amor y la amistad? En Jesús, porque Jesús es el signo del amor infinito, eterno, incomparable del Padre para mí, y Jesús tiene que ser el signo incomparable, inmenso de mi amor. El Padre me lo regala, yo debo devolvérselo, fundiéndome en Él, o sea, que Él vea. ¿Cómo se lo devuelvo? Cuando dejo que Jesús todo se meta en mí. Entonces yo me hago un Jesús para el Padre. Es el mejor regalo y es el mejor amor, el verdadero, el único, el que vale. También en este numeral está el volumen 15, capítulo 30, que nos habla de los prodigios y maravillas cuando instituyó el Santísimo Sacramento, especialmente cuando se comulgó a sí mismo, que fue lo más hermoso porque precisamente se comulga a sí mismo para darse la correspondencia que nosotros no le podemos dar en nombre de todos. De ahí lo importante que es nosotros comulgar a Jesús en Jesús, de manera que cuando vayamos a comulgar ya no seamos nosotros, sino Él en nosotros, para que Él reciba el homenaje que realmente merece, el homenaje divino, no un homenaje humano. Y en el capítulo 5 del versículo 18, el capítulo 5 del volumen 18, dice, hacia el final del capítulo, el fruto completo de todo lo que Jesús hizo, el fruto completo, está suspendido en la divina voluntad y será recibido por quien viva en ella. Todo está suspendido. El fruto completo no ha sido tomado por las criaturas y espero a quienes deben vivir en mi querer para que no esté ya más suspendido, sino que derrame sobre ellos para darles el fruto completo. Pues solo quien debe vivir en mi voluntad hará que no continúen suspendidos mis bienes. Por eso entra en cada uno de mis actos y de mis penas para que mi voluntad se cumpla en ti. Entre tú y yo no quiero cosas suspendidas, ni tolero no poderte dar lo que quiero. Por eso quiero encontrar en ti mi misma voluntad, para que nada pueda oponerse a lo que quiere darte mi misma voluntad. El numeral 520, Jesús en toda su vida se nos muestra como nuestro modelo. Él es el hombre perfecto, que nos invita a ser discípulos, a seguirle con su anonadamiento, nos ha dado un ejemplo que imitar. Con su oración atrae a la oración, con su pobreza llama a aceptar libremente la privación y las persecuciones. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Que en cada circunstancia no miramos a Jesús, sino que nos miramos a nosotros. Y ahí es donde está el problema. Pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué yo? Pero es que yo no voy a tolerar que a mí. Pero es que ¿cómo quiere que no me incomode si me ofendió, si me dijo? ¿Por qué todo eso? Porque me estoy mirando a mí. Pero si lo mirara a Él, entonces mis sentimientos se identificaban a los de Él. Porque si lo miro a Él, si tú que no hiciste nada, a nadie nunca, aceptaste todo lo que aceptaste por mí, ¿qué no puedo yo aceptar por ti? Esto es nada en comparación a lo que a ti te hicieron. Yo lo merezco, tú no lo merecías. De ahí es donde brota la fuerza para vivir cada situación como la vivió Él, mirándolo a Él. Por eso se hizo nuestro modelo. Por eso no debemos bajar nuestra vista. Pero a eso llegamos si mantenemos en nuestro corazón el recuerdo de sus misterios. Por eso las horas de la pasión nos ayudan y nos introducen en eso. Meditarlas con frecuencia. Es un espejo bellísimo para aprender a mirarnos en Jesús y a mirarlo a Él en nosotros. Reconóceme en ti y reconócete en mí. El 521. Todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. Esto en el lenguaje
de los volúmenes de Luisa, él lo insiste así. En cada circunstancia, reconóceme en ti, o sea, reconoce que estoy dentro de ti y reconócete en mí, reconócete dentro de mí, que Él lo viva en nosotros, a pensar en mí, a sufrir en mí, sufriendo en mí. El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él, una sola cosa con Él. Nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo en lo que Él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. Es que nos debemos sentir honrados de que Cristo nos participe de sus misterios. Todos los misterios de Cristo tienen que reproducirse en nuestra vida, pero tenemos que reconocerlo cuando empiezan a reproducirse, porque queremos ser Jesús sin pasar por lo que Jesús pasó. Qué chiste, un mero retrato, ¿no? No, el Padre no quiere retratos, quiere a su Hijo vivo en nosotros. Debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús. Miren, continuar y cumplir de manera real y verdadera los estados y los misterios de Jesús y pedirle con frecuencia que los realice y lleve a plenitud en nosotros y en toda su iglesia, pero todos, no los bonitos, porque el Hijo de Dios tiene el designio de hacer participar y de extender y continuar sus misterios en nosotros. Es un designio y es un designio de amor en nosotros y en toda su iglesia, por las gracias que Él quiere comunicarnos y por los efectos que quiere obrar en nosotros gracias a estos misterios, y por este medio quiere cumplirlos en nosotros. De esto brota la paz. Te levantaron una calumnia de ladrón, de estafador, y te meten a la cárcel y tú nada que ver, pero todas las pruebas están contra ti. Mira, Jesús, Él estuvo en la cárcel injustamente. Haz lo que tienes que hacer, busca abogado, pero vive, es sentir el gozo de que Él está reproduciendo en nosotros su vida. El gozo íntimo, porque puede que haya el dolor de la separación de los seres queridos, de la incomodidad de la cárcel, pero es ese gozo íntimo que nos da la posesión de esta verdad, de saber que debemos continuar y cumplir, es un deber, los estados y misterios de Jesús. Bueno, entonces para meditar el volumen 17, capítulo 34, que dice que todo lo que Jesús hizo, tanto para gloria del Padre como para el bien de las criaturas, quedó depositado en la divina voluntad, la cual lo conserva todo en acto con todos sus efectos. Todos los bienes están ahí contenidos. Y en el volumen 4, el capítulo 11, habla de cómo la obediencia fue toda para Jesús y por lo tanto la obediencia debe ser todo para nosotros. La obediencia fue todo para mí y quiero que la obediencia sea todo para ti, también para meditar, porque todo el misterio de la vida oculta de Jesús estuvo centrado en la obediencia, el silencio y la obediencia. Vamos entonces a terminar recordando la necesidad de tomar nuevamente estos numerales del catecismo con la Biblia en la mano y los volúmenes y ya profundizarlos, meditarlos, porque es difícil darle la profundidad que se quisiera. Aquí solo se dan unas pautas de reflexión y cada uno en su casa lo complementa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.